pero estamos a una altura importante y al borde del precipicio. Miren. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 6:30 de la mañana. Estamos acá en el cuarto del hotel en La Tacunga y hoy vamos a ir hasta la laguna de Quilotoa, ¿sí? Vamos a ver si podemos desayunar algo, caminaremos hasta la terminal de buses y ahí tomaremos un bus, son 2 horitas hasta Quilotoa. Así que bueno, arrancamos bien temprano hoy, vamos a darle. Bueno, parece que llovió un poquito la noche, así que esperemos que tengamos un buen día. La gente está empezando a arrancar su jornada, ¿sí? Desayunando algo en los puestitos callejeros. Bueno, vamos para la terminal porque si no, vamos a perder el bus. Bien, ya estamos en el bus comiendo una media lunita. Y ATR, a todo ritmo. Estamos preparados. Bien, llegamos finalmente a Quilotoa. Ahí hay que registrarse. Me dormí un ratito en el bus, la verdad. Necesitaba descansar. Bueno, vamos a registrarnos. Bien, ya pagamos la entrada. Son $2, como dicen acá. Y estamos yendo ahora hacia la laguna. Buen día. Está entrenando para la maratón. Bueno, primera sensación, está fresco. Esta mañana cuando salí de La Tacunga, estaba bien. Estaba calentita la mañana y ahora está fresco. Estamos a casi 3.900 metros de altura y está nublado y bueno, eso quizás haga que no se puedan apreciar bien los colores del agua, pero bueno, ya estamos acá, vamos a disfrutar de la laguna de Quilotoa. No logro despertarme todavía. Ahí parece que hay control de tickets, vamos a ver si es así. Bueno, este es un pequeño poblado llamado Quilotoa, igual que la laguna, que básicamente son hosterías, lugares para comer. Y el pueblo más grande antes de llegar a la laguna es Sumbawa, que bueno, se pudo ver que había un mercado muy animado, frutas, verduras, animales, había algunas cholitas con un chancho y una oveja. Y bueno, comerciando. Vamos a seguir por esta calle y ya vamos hacia la laguna.
esta zona de la laguna, Quilotoa, y los restaurantes, hosterías, tiendas de artesanías están administradas por las comunidades indígenas. ¿Cómo me falta el aire, che? Casi 3.900 metros, se siente. Información importante: cómo llegar a la laguna de Quilotoa. Es necesario tomar un bus desde la terminal de buses de Latacunga. Los buses salen cada 1 hora aproximadamente y el recorrido es de 2 horas. El costo, $2,50. Y para volver hay buses prácticamente cada 1 hora y el último sale a las 5 de la tarde, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Otro dato no menor: al momento de tomar el bus hay que averiguar si el bus te deja en la entrada de la laguna o en el pueblo de Zumbagua. Es preferible tomar el que te deja en la entrada de la laguna, porque de Zumbagua hasta la laguna hay aproximadamente unos 10 o 12 kilómetros, y si bien hay transporte, hay vans, hay camionetas, bueno, es un costo adicional. Vamos a acceder ahora a uno de los miradores, así que supongo que del otro lado estará la laguna. Esperemos que se pueda ver bien, porque está todo nublado y como brumoso. Se ve que están haciendo un mirador ahí, están trabajando. Bueno, les voy contando un poquito de esta laguna, que en realidad no es una laguna, es también un volcán. Es un volcán y no solo es un volcán potencialmente activo, aunque ustedes no lo crean. La última erupción que causó este gran cráter e hizo que se llenara de agua fue hace 800 años. Pero estudios han determinado que desde hace 200.000 años viene teniendo erupciones. En esos últimos 200.000 años ha tenido 8 grandes erupciones, contando la de hace 800 años. Bueno, ¿qué más les puedo contar? El diámetro del cráter, sí, de la laguna, tiene 3 kilómetros y se puede hacer un recorrido todo alrededor. Hay un caminito que va todo alrededor del cráter y se demora unas 4 o 5 horas aproximadamente en realizarlo. La otra alternativa que se puede hacer es bajar hasta la orilla. Ahí hay como una playita y se pueden alquilar kayaks. Hay todo un caminito que viene por ahí. Bien, y llega. La bajada son unos 30-40 minutos, pero dicen que la subida es bravísima y demora como 1 hora y media y 2 horas, depende de la condición física de cada uno. Bueno, en realidad es bravísima por el tema de la altura, ¿no? Y de ir en subida. También se pueden alquilar algún caballo para que te lleve después para subir, pero bueno, en general no se recomienda porque se ve como se los maltrata demasiado a los pobres animales y no están en buenas condiciones tampoco. Más datos: tiene 240 metros de profundidad y, como les dije, es un volcán potencialmente activo, lo que significa que su ciclo de vida, de erupciones, aún no ha terminado. De hecho, en ocasiones se pueden ver burbujas que brotan a la superficie y bueno, tiene que ver con todos los procesos que aún se siguen dando en el fondo de la laguna y son gases que emana la laguna. De hecho, se sabe que hay actividad hidrotermal, ¿sí?, en las profundidades de la laguna. Se sabe también que hay fumarolas en el fondo del lago y existen manantiales calientes por el lado este del volcán, del cráter. Recuerden que este cráter, esta laguna, todo este gran agujero colapsó hace 800 años después de una gran erupción. Generalmente cuando hay sol suele tener un tono verdoso, un verde esmeralda o turquesa, y tiene que ver con los minerales disueltos que hay en el agua. Otra característica: hacia media mañana se va nublando, es una característica del clima, y bueno, ya fíjense cómo ahora las nubes cada vez más van copando los bordes del cráter y va siendo todo nublado.
otro dato, entre el nivel del agua y el borde superior del volcán hay 440 metros, lo que nos da una idea de las dimensiones tremendas de este lugar. Así que quizás en la foto, en la cámara, en la pantalla parezca chiquito, pero es inmenso. A recorrer ahora un poquito alrededor de la laguna, en algunos caminos. Hay un camino que bordea toda la laguna, tiene aproximadamente 9 kilómetros el recorrido alrededor de la laguna y se demora unas 4 o 5 horas. Hoy no tengo ese tiempo porque después tengo que volver a Latacunga y seguir viaje hacia Quito. Pero bueno, vamos a caminar un poquito, vamos a buscar algunos otros miradores, otros puntos de vistas y a recorrer y a disfrutar un poquito del paisaje, no solo de la laguna, sino de los alrededores, miren. Así que vamos a darle a la caminata. Acá hay otro mirador muy bonito. Bueno, y hablando de estos miradores hay que tener cuidado porque me tropecé con esta piedrita y trastabillé y miren lo que pasa. Hay un lindo precipicio. Muy lindo, la verdad, el recorrido. Se ve todo el área de montaña, el área rural con sus casitas, sus animales. Y acá, miren qué lindo. Qué espectáculo. Cada claro en el camino y con la vista a la laguna es una postal, una maravilla. Nos falta el sol, pero bueno, se disfruta igual. Bueno, seguimos por los alrededores de la laguna de Quilotoa y quizás ustedes se preguntarán qué significa Quilotoa. Bueno, la palabra proviene de dos vocablos de la lengua quechua. El primer vocablo es Kiru, que significa diente, y el segundo es Toa, que significa princesa o reina. O sea, Kiru Toa sería diente de princesa o diente de reina. Este mirador, bueno, es un mirador improvisado, me mandé yo, es uno de los más altos alrededor del cráter. Quizás aquel pueda ser alto también, pero estamos a una altura importante y al borde del precipicio, miren. Bueno, acá estoy en el suelo. Me di alto golpe
Me embarré todo, me acalambré la pantorrilla. Esta fue el pedazo de tierra cascote que falló. Un tropezón no es caída, dicen, pero qué boludo que soy. Qué boludo. Bueno, no se puede creer el golpe que me di. Totalmente innecesario. Venía bajando de allá arriba, que es el caminito que bordea el cráter. Bueno, para agarrar este otro camino, y hacer un camino diferente. Y me caí de ahí. Venía todo en pendiente, sí, un poco piedrita, pero bueno, ahí pudiese haber saltado o haberme apoyado así. Y no, vi un cascotito por ahí, una piedrita que sobresalía y digo, bueno, algo así, ¿ves? Apoyo el pie ahí, tipo escalón, y doy el otro paso. Y nada, me la di, caí como un marmota. Caí todo desarmado. Estoy con sueño hoy, es eso lo que pasa. No termino de despertarme, o será que la altura, no termino de recobrar las energías. Pero qué golpe pavote que me di. Al menos me evité la humillación y la vergüenza de que alguien me viera, porque eso sí que hubiese sido muy gracioso. Para el que me viese, no para mí, obviamente. Miren qué pedazo de animal. Qué buena lana que tiene, ¿eh? Bueno, están tranquilitas. Parece que no son de las que arrojan escupitajos. Eso siempre es bueno. Bien, otra información importante. No hay que dejarse llevar por ahí los que te ofrecen taxi, camioneta, o incluso en las terminales de buses. Querés ir a tal lado y te dicen, no hay bus directo ahí. Y muchas veces es mentira, hay que averiguar. De hecho, recién me ofrecieron taxi para volver a Sumbawa y después de ahí tomar el bus a Latacunga, porque me dijeron que no había más buses, que estaba todo el mundo volviendo al mercado y nada que ver. Allá estoy viendo el bus. Ahí me está esperando. Así que bueno, otro dato. A veces se aprovechan. Está bien que quieran hacer su negocio, pero bueno, lo que no me gusta es que te mientan, que te digan que no hay bus cuando hay bus y esas cosas. Así que bueno, hay que tomárselo con calma y si uno tiene el tiempo y está tranquilo puede ir averiguando bien. Bueno, vamos terminando la visita a la laguna de Quilotoa. Pero ¿qué les parece si mejor la despedida de este video la hacemos en la laguna, Así pueden disfrutar de esa vista por una vez más. Vamos a la laguna. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Tengo que volver para tomar el bus a Latacunga y después me voy a Quito. Y después el próximo destino es uno de los más espectaculares, bellos, impresionantes y de fama mundial de Ecuador. ¿Cuál es? Sorpresa, van a tener que ver el próximo video. Bueno, gente, dejen un comentario, suscríbanse, comenten, compartan. Les dejo acá el botoncito de suscripción y algunos videos que pueden ir viendo en estos días. Así que bueno, gente, será hasta la próxima. Chau, chau.